Mayo de 1945. El Tercer Reich ha caído. Alemania queda reducida a escombros tras 12 años de dictadura y una guerra devastadora. Pero sobre sus ruinas no llega la paz, sino una nueva etapa de oscuridad, menos contada, pero igualmente brutal. En Berlín, el Ejército Rojo avanza entre edificios calcinados y cuerpos sin enterrar. En la Cancillería yacen los cadáveres de Goebbels, su esposa y sus 6 hijos. Los restos de Hitler y Eva Braun aún no han sido confirmados. La resistencia se ha desmoronado, pero la violencia continúa. Las colas por comida, vigiladas con armas, se convierten en escenas de represión. Oficiales alemanes son descubiertos, desnudados y ejecutados. En lagos y sótanos comienzan a aparecer cuerpos sin nombre, y en consonancia, las agresiones sexuales hacia las mujeres alemanas se vuelven parte de la rutina del horror. Mientras tanto, en Bohemia y Moravia, las represalias tomaron un rumbo más feroz. Familias de origen alemán fueron marcadas, expulsadas y detenidas sin juicio. Escuelas y estadios se convirtieron en centros de humillación, palizas y ejecuciones. No importó la edad ni la historia personal, con ser alemán ya fue suficiente. Los primeros días del nuevo orden en Berlín. El 2 de mayo de 1945, tras semanas de combates callejeros, el general Helmut Weidling firmó la rendición de Berlín. La capital había quedado reducida a escombros. De las 150.000 viviendas del centro, apenas 18.000 seguían en pie. Más de 30.000 habían sido destruidas por completo. Ese mismo día, Hans Fritzsche transmitió por radio la orden de alto el fuego, dando fin a una resistencia que ya no encontraba sentido. En medio del colapso, unos 134.000 soldados se rindieron. Para muchos berlineses, el régimen dejó de existir de un día para otro. Las tropas soviéticas entraron sin resistencia organizada, ocupando los edificios del antiguo poder. En el interior del Reichstag, ennegrecido por las llamas, el mariscal Zhukov dejó su firma en la pared. Cerca de la Cancillería, agentes de contrainteligencia hallaron los cuerpos de Joseph Goebbels, su esposa y sus 6 hijos. Los restos de Hitler y Eva Braun aún no habían sido identificados. En el parque Tiergarten, entre árboles destrozados, yacían los cadáveres de soldados y animales del zoológico. En la torre antiaérea utilizada como refugio de última hora se acumulaban cuerpos, uniformes manchados, botellas vacías y papeles dispersos por el suelo. Tras la caída definitiva de la ciudad, el saqueo se intensificó día a día. Las casas eran allanadas por soldados que buscaban alimentos, objetos de valor o prendas reutilizables. Aquello que no podían cargar, lo destrozaban sin contemplaciones. Vitrinas rotas, muebles incendiados y fuegos sin razón aparente dibujaban un paisaje caótico. Al principio, muchos temían a los estadounidenses, pero pronto comprendieron que la amenaza más inmediata se encontraba ya dentro de sus propias viviendas. En Neukölln, las agresiones sexuales comenzaron antes del fin oficial de los combates. Se estima que unas 20.000 mujeres fueron violadas solo en Berlín, aunque la cifra real probablemente fue mucho mayor. No existía un patrón definido entre las víctimas. Algunas fueron escondidas en altillos o sótanos, otras aceptaron convivir con un solo soldado para evitar ataques múltiples. Hubo también quienes buscaron protección en oficiales del Ejército Rojo, aceptando su presencia a cambio de una seguridad limitada y frágil. Con el tiempo, las infecciones se propagaron sin control, alimentadas por la falta de medicamentos. Aumentaron los embarazos no deseados. Algunos niños fueron entregados a instituciones, otros no sobrevivieron. Hacia mediados de 1946, se estimaba que entre 150.000 y 200.000 niños habían sido concebidos durante la ocupación. Muchas mujeres no lograron sobreponerse, no solo por el hecho en sí, sino por el estigma que siguió al silencio. El 8 de mayo, mientras en Karlshorst se firmaba la rendición final y los oficiales brindaban con vino requisado del Hotel Adlon, en buena parte de Berlín aún no había agua ni pan. Los disparos lanzados en señal de victoria provocaron pánico en varios distritos. La población pensó que la guerra se reanudaba. Ese mismo día, desde Moscú llegaron los primeros comunistas alemanes exiliados, encabezados por Walter Ulbricht. Su prioridad no fue atender a los civiles, sino establecer estructuras, repartir cargos y garantizar el control político desde el primer momento.
Ante los abusos, optaron por el silencio. Expresar emoción, incluso frente al sufrimiento ajeno, era visto como una debilidad ideológica. La depuración administrativa se impuso sin necesidad de juicios. Quienes habían estado vinculados al antiguo régimen fueron separados de sus funciones. Muchos comercios cerraron, las propiedades se confiscaron. Los antiguos afiliados al partido nazi quedaron excluidos del sistema de distribución. A algunos se les asignaron tareas de limpieza o desescombro, sin descanso ni herramientas. En Wannsee, las denuncias se convirtieron en moneda de cambio. Una acusación bastaba para ser detenido. Una de las penas más comunes era el Schippen, trabajos físicos prolongados bajo vigilancia, sin pausa ni consideración. En ausencia de los hombres, las mujeres tomaron el relevo de la reconstrucción. Las llamadas Trümmerfrauen formaban cadenas humanas para limpiar escombros, rescatar ladrillos reutilizables o despejar calles bloqueadas. Muchas habían sido víctimas recientes y trabajaban en silencio, sin ayuda ni reconocimiento. El hambre, mientras tanto, dictaba nuevas reglas. Las cartillas de racionamiento se repartían según el tipo de trabajo o los vínculos familiares, dejando a muchos fuera del reparto mínimo. El mercado negro creció en paralelo. Un trozo de carne podía costar semanas de salario. En solares y parques, la población recogía raíces y cualquier planta comestible. La leche desapareció. Algunas mujeres suplicaban por una botella, sin recibir respuesta. En los lagos comenzaron a aparecer cuerpos de mujeres no identificadas. Algunas habían sido agredidas, otras simplemente no quisieron seguir. Por la falta de ataúdes, eran enterradas como se podía, envueltas en mantas o tablones improvisados. Buscar en la basura de los soldados se volvió una rutina diaria. Un limón exprimido o medio pudín podían representar un día más de vida. Incluso las mujeres que trabajaban en cocinas militares tenían prohibido llevar sobras para sus hijos. Si lo hacían, eran castigadas. Al mismo tiempo, más de 3.000 viviendas fueron expropiadas sin importar el pasado de sus dueños. Algunas de sus antiguas habitantes, despojadas de todo, acabaron sirviendo en los hogares de quienes ahora gozaban de protección bajo los nuevos ocupantes. En los meses siguientes, los antiguos campos de concentración comenzaron a ser reutilizados. Auschwitz, Sachsenhausen, Buchenwald, Bergen-Belsen y Dachau fueron ocupados por las fuerzas aliadas. Los soviéticos instalaron centros de detención en los mismos lugares donde antes murieron millones. En Dachau, las tropas estadounidenses encontraron miles de cadáveres apilados. Poco después, la tensión estalló cuando uno de los guardias de las SS apuntó su arma. Varios soldados respondieron con fuego. Según testigos, algunos internos se unieron a la represalia. Al menos 40 miembros del personal del campo fueron asesinados, sin juicio ni control. El presidente Roosevelt ya lo había anticipado. Los alemanes solo merecían sopa para desayuno, comida y cena. Churchill, por su parte, dijo que era necesario atiborrar la oca polaca hasta matarla de indigestión. En ese clima, la ocupación no fue moderada ni justa. La imagen del libertador, tan presente en el discurso público, contrastaba con lo que sucedía en la sombra. Ni siquiera los niños escaparon a las secuelas. En Viena, al monumento soviético lo llamaron el del violador desconocido. El Ejército Rojo tomaba el alcohol y buscaba mujeres. A veces, sin explicación, los niños recibían una galleta, una sonrisa o un gesto inesperado. En 1946, 1 de cada 6 nacidos fuera del matrimonio tenía un padre soviético. La venganza olvidada, el infierno alemán en Bohemia y Moravia. Mientras Berlín ardía entre ruinas, en el antiguo protectorado de Bohemia y Moravia se desataba una ola de represalias. Durante 7 años, checos y eslovacos habían vivido bajo una ocupación que los trataba como inferiores. Desde 1939 soportaron el cierre de sus instituciones, la confiscación de tierras y la germanización de sus ciudades. Znaim y Brno vieron multiplicarse artificialmente su población germana tras 1938, como parte de un plan para consolidar el dominio nazi. Miles de propiedades agrícolas cambiaron de manos, dejando a decenas de miles de checos sin hogar. En abril de 1945, aún con la guerra en curso, comenzaron las caravanas que intentaban replegar a los colonos hacia los Sudetes, pero ya era tarde. El número de alemanes en la región había crecido con los evacuados del este y los refugiados de Silesia y Eslovaquia. Más de 2 millones de personas buscaban refugio en una tierra que ahora se volvía hostil. Aunque la resistencia local había sido desmantelada en 1941, la masacre de Lidice y la ejecución de Heydrich permanecían como heridas abiertas.
Lo que no fue destruido por los bombardeos, lo sería ahora por la revancha. A partir de mayo, las represalias comenzaron con rapidez. En Praga, antiguos edificios alemanes fueron convertidos en centros de detención improvisados. Escuelas, universidades y hospitales fueron ocupados. En esos muros nacieron campos de internamiento. Respaldados por el Ejército Rojo y sabiendo que las potencias occidentales no intervendrían, los líderes locales vieron la oportunidad de saldar agravios que, según ellos, se remontaban a siglos atrás. En muchas calles, el resentimiento no miraba hacia 1939, sino hacia 1620 y la derrota en la Montaña Blanca. Las restricciones se multiplicaron. A la población alemana se le impuso el brazalete blanco con la letra N. No podían usar transporte, comprar libremente, ni enviar cartas. Quedaban fuera del racionamiento, excluidos de carne, huevos, lácteos o frutas. Se les confiscaban radios, cámaras, relojes o joyas. Muchos fueron forzados a trabajar en fábricas, minas o campos agrícolas sin paga ni descanso. Con el avance soviético se desató el caos. Tropas del Ejército Rojo cometieron saqueos y agresiones, a menudo seguidas por milicias checas como la Revolutní Garda o las unidades del SNB. Vestían prendas alemanas y actuaban sin distinción. Las casas de familias acomodadas eran ocupadas sin aviso. El contenido se cargaba en camiones que desaparecían en dirección al interior. Algunas propiedades simplemente eran tomadas por vecinos, que vestían la ropa de los antiguos dueños. El tren entre Praga y el norte fue apodado el Expreso de Alaska, en alusión a una nueva fiebre del oro. En 1947, los alemanes expulsados calcularon que habían perdido bienes por valor de 20.000 millones de dólares. Las humillaciones públicas, los castigos colectivos y las expulsiones forzadas se convirtieron en rutina. Aunque la violencia sexual fue menor que en Alemania, los rumores sobre milicianos colaborando con soldados soviéticos para elegir víctimas se propagaron. A veces, incluso el Ejército Rojo intervenía para frenar los excesos más brutales. El 5 de mayo, Praga estalló. Las radios llamaban abiertamente a atacar a los alemanes. Las detenciones se multiplicaron. Los vecinos señalaban casas. La actriz Margarete Schell fue entregada por su entorno cercano. El rector de una universidad fue linchado. Algunos intentaron ocultar su origen. Pocos lo lograron. Alexander Zurn, un taxis y sus hijos fueron forzados a presenciar abusos sexuales contra su esposa antes de ser deportado a un campo. La ciudad quedó saturada. Estadios como el de Strahov albergaron hasta 15.000 detenidos. Allí se organizaban cacerías humanas. Otros eran ejecutados en baños o forzados a correr mientras se les disparaba. En hospitales como Motol, adolescentes de 14 años eran golpeados diariamente. En un antiguo burdel reconvertido en cárcel, los prisioneros eran desnudados y maltratados hasta la locura. Las mujeres checas que habían mantenido relaciones con alemanes también fueron castigadas públicamente. Muchas fueron violadas. En Bokovich, miles de cuerpos fueron enterrados sin nombre. Sin embargo, no todo fue odio. Algunos checos, e incluso soldados soviéticos, arriesgaron su seguridad para proteger a vecinos alemanes o esconder a los más vulnerables. Pero esos gestos eran la excepción. En el cine Oko, convertido en prisión, cada noche los soldados recorrían los pasillos y seleccionaban mujeres a su antojo. Cualquiera que intentara impedirlo era golpeado sin contemplaciones. Los niños eran arrancados de los brazos de sus madres. Algunas mujeres, al no encontrar salida, optaron por el suicidio. La noche de Pentecostés, mientras en la iglesia vecina se elevaban oraciones por compasión, desde el antiguo picadero anexo solo se escuchaban gritos. Tras Pentecostés, los traslados continuaron. Varios detenidos fueron llevados a la escuela Scharnhorst, donde un cartel improvisado en la entrada anunciaba su nueva función: campo de concentración. Las antiguas aulas se habían transformado en salas de castigo. Allí, las palizas, humillaciones y ejecuciones se sucedían con una brutalidad metódica. Cines como el Slavia, en la calle Ripska, también fueron reconvertidos en centros de reclusión improvisados, donde cientos de prisioneros quedaban hacinados en condiciones extremas, resultado directo de los levantamientos ocurridos días antes. El 10 de mayo, un grupo de detenidos fue trasladado a la plaza de San Venceslao. Allí se toparon con 3 cuerpos desnudos, colgados boca abajo de una estructura publicitaria. Habían sido rociados con combustible, incendiados y golpeados hasta quedar irreconocibles. Por orden directa, los prisioneros fueron obligados a arrastrarlos de vuelta a la escuela. Poco después, varios fueron conducidos a un sótano conocido como la celda de la muerte, donde eran ejecutados a golpes, sin previo aviso ni distinción.
Algunos lograban salvarse únicamente por hablar checo, aunque ni siquiera eso garantizaba la supervivencia. La violencia no se limitaba a los centros de detención. En distritos como Smichov, ancianas de origen alemán eran sacadas de sus casas y marcadas públicamente. Les rapaban el cabello, les tatuaban esvásticas en la frente y las obligaban a insultarse a sí mismas mientras eran exhibidas en camiones ante la multitud. Si su voz no era lo bastante fuerte, recibían nuevas palizas. Después eran enviadas a la prisión de Pankrak y, en muchos casos, a Theresienstadt, donde la reclusión podía prolongarse durante meses. Al mismo tiempo, en instalaciones como Hagibor o Kolín, los abusos alcanzaban otro nivel. Mujeres jóvenes eran seleccionadas y entregadas a soldados soviéticos que perpetraban agresiones repetidas en una sola noche. Una colaboradora local, supuestamente vinculada a la Cruz Roja, ayudaba en la selección de víctimas. Las que sobrevivían regresaban cubiertas de heridas, mordeduras y signos evidentes de tortura. Solo en contadas ocasiones, por presión de diplomáticos extranjeros, algunas lograban ser liberadas, especialmente si habían estado vinculadas a embajadas o consulados. Las súplicas dirigidas a los comandantes soviéticos caían en el vacío. Cuando se solicitó asistencia médica o camas para heridos, un alto oficial respondió que podían arrojarlos al río, donde, según sus palabras, aún quedaba espacio. La violencia ya formaba parte del paisaje urbano. En la entrada de un restaurante, colgaba el cadáver carbonizado de un soldado alemán, suspendido boca abajo de una viga de hierro. Le faltaba el brazo derecho. Todo indicaba que la amputación había ocurrido antes de la ejecución. A finales de mayo, los focos de violencia se desplazaron hacia Moravia. Brno, ciudad históricamente vinculada al ámbito germánico, quedó bajo control soviético el día 25. Poco después, milicias locales establecieron su cuartel en el antiguo colegio Kaunitz. Allí, figuras prominentes de la comunidad alemana fueron encerradas, golpeadas y obligadas a arrastrarse por el suelo imitando animales. Algunos, ya sin fuerzas, fueron llevados al hospital cercano y lanzados a los sótanos, donde varios murieron por las lesiones. Uno de ellos había sido acusado de vender productos durante la ocupación. 5 días después, el 30 de mayo, festividad de Corpus Christi, comenzó la deportación masiva que más tarde sería conocida como la Marcha de la Muerte de Brno. A cerca de 25.000 alemanes se les dieron 15 minutos para empacar lo imprescindible y reunirse en el jardín del convento. Allí pasaron la noche bajo vigilancia armada. Al amanecer fueron conducidos bajo la lluvia hacia el campo de Raigern. En la columna marchaban ancianos, niños, pacientes hospitalarios y mujeres embarazadas. Quienes no podían seguir el paso eran golpeados con porras o ejecutados en la cuneta. Sus pertenencias, saqueadas sobre la marcha. Al llegar al primer campamento, los sobrevivientes fueron requisados, registrados y trasladados a Porlitz, a medio camino de la frontera austriaca. Algunos, demasiado débiles para continuar, fueron encerrados en silos de grano sin ventilación ni agua potable. La alimentación se redujo a pan duro y verduras podridas. El tifus comenzó a propagarse con rapidez. Una enfermera de la Cruz Roja dejó constancia de lo ocurrido. Según su testimonio, más de 1.000 personas murieron antes de llegar al segundo destino. Otro informe hablaba de 1.700 fallecidos. Una mujer relató que perdió a 2 de sus 3 hijos durante el trayecto. Pero el sufrimiento no cesaba al caer la noche. Cada madrugada, soldados soviéticos ingresaban en el campamento y abusaban de las mujeres sin distinción de edad. La enfermera fue atacada por intentar proteger a una menor. Testigos afirmaron que algunas víctimas apenas tenían 7 años. Las que lograban escapar lo hacían a pie, intentando alcanzar Austria por sus propios medios. Todo apunta a que la operación buscaba vaciar Brno de población alemana antes de la visita del presidente Benes. Pero cuando este llegó, algunos deportados que no resistieron la marcha fueron devueltos. En lugar de ofrecerles asistencia, fueron expulsados a una zona de dunas, sin comida ni agua. Muchos murieron, otros perdieron la razón. Los primeros en abandonar Porlitz fueron los enfermos. Fueron llevados a los pantanos del Talla y abandonados allí sin ayuda. Según el personal médico, murieron sin recibir ningún tipo de auxilio. Las imágenes de sus cuerpos circularon en noticieros de Occidente. En respuesta, las autoridades checas culparon a Austria. Días después, en Nikolsburg, más de 600 hombres fueron ejecutados y enterrados en una fosa común. Era el cierre brutal de una operación diseñada para eliminar todo rastro germánico del territorio.
Tras las ejecuciones en Nikolsburg, los campos de detención en Checoslovaquia comenzaron a vaciarse con nuevas oleadas de deportaciones encubiertas. Uno de los destinos más simbólicos fue Theresienstadt, el antiguo gueto modelo nazi, donde miles de judíos habían sido retenidos antes de su traslado a Auschwitz. En mayo de 1945, la Cruz Roja asumió el control y encontró el recinto en plena epidemia de tifus. Con la salida de los últimos administradores judíos, el lugar fue convertido por las nuevas autoridades en un centro de internamiento para alemanes. El 24 de mayo, 600 personas llegaron desde Praga, hombres, mujeres, menores y enfermeras de la Cruz Roja. Fueron llevadas a la pequeña fortaleza, usada bajo el nazismo como prisión política y controlada por milicianos checos. Nada más cruzar el túnel de entrada, comenzaron las agresiones. Los que caían eran rematados en el acto. En el patio, los supervivientes atravesaban un corredor humano de golpes. Algunos no lograban terminarlo. Los testimonios apuntaban a antiguos prisioneros del Reich como responsables del nuevo sistema. Los detenidos eran separados por edad y sexo, sus pertenencias confiscadas y quemadas. Uno de los carceleros presumía de predecir cuánto resistiría un recluso en función de los golpes recibidos. Entre los internados había maestros, médicos, funcionarios y adolescentes acusados de pertenecer a las juventudes hitlerianas. Algunos presentaban amputaciones sin tratar, heridas infectadas y vendajes arrancados. Eran expuestos como trofeos. Quienes intentaban ayudarlos eran amenazados. Una enfermería improvisada se instaló en el antiguo cine del campo para aislar a los contagiados de tifus. Allí aún se conservaban medicamentos requisados al gueto. Los niños menores de 12 años fueron alojados en un pabellón separado. Durante los primeros días se permitió el acceso a la prensa. Se les mostraba jugando o tendiendo ropa, repitiendo el relato propagandístico anterior. Pero con la llegada del invierno, ese espacio se convirtió en una trampa helada. Los carceleros aseguraban que todos los internados eran criminales o familiares directos de las SS, incluso los más pequeños. Entre ellos había ancianas nonagenarias, ciegos trasladados desde Auschwitz y personas inmovilizadas. Con la llegada de un nuevo comandante, algunas torturas cesaron, aunque las condiciones generales apenas mejoraron. Mientras los trenes con deportados se alejaban de Moravia, en Praga comenzaban las represalias más visibles. En los muros de la prisión de Pankráck, decenas de alemanes y colaboradores fueron ejecutados públicamente ante multitudes. En una jornada, hasta 50.000 personas asistieron a los ahorcamientos. Algunos niños se subieron a coches para ver mejor. Tras cada ejecución, estallaban los aplausos. Los condenados incluían antiguos funcionarios del Reich, jueces germano-checos, médicos y miembros del partido Sudeten. También fueron ajusticiados simpatizantes culturales y diplomáticos de entreguerras. Algunos, como el jefe de policía de Praga, murieron de inanición antes de llegar a juicio. En ese mismo penal estaba recluido Karl Lowenstein, un judío alemán acusado de colaborar con los nazis en Theresienstadt. Había ejercido funciones en la policía interna, pero múltiples testimonios confirmaban que intentó proteger a otros reclusos. A pesar de ello, permaneció 15 meses detenido, compartiendo celda con miembros de las SS. El hambre era tal que los presos comían hierba y basura. Cuando los cargos fueron retirados, fue transferido, sin libertad, a otro campo, rodeado por quienes lo habían perseguido. Las torturas no eran excepciones. En todo el país se documentaron abusos, golpes con varas metálicas, maderas, látigos de goma. En algunos casos se quemaban dedos con algodón empapado en gasolina o se forzaba a las víctimas a sentarse sobre objetos punzantes. Las secuelas incluían fracturas, infecciones, mutilaciones. Según forenses, los métodos se repetían con patrones similares en todos los centros. En junio, una orden oficial prohibió los castigos físicos, pero su cumplimiento fue desigual. Algunos jefes locales siguieron aplicando violencia, a veces por rencor, otras por codicia. Hubo, sin embargo, excepciones. Ciertos responsables fueron llevados a juicio. Uno de los más notorios fue identificado años después en Alemania mientras intentaba vender dientes de oro. Reconocido por una víctima, fue arrestado y condenado. Más de 200 personas testificaron en su contra. En las exhumaciones posteriores aparecieron civiles y soldados alemanes enterrados en fosas comunes, muchos sin nombre ni registro.
Conforme se vaciaban los centros de detención y avanzaban las deportaciones masivas, comenzó una nueva fase en la llamada transferencia ordenada hacia Alemania y Austria. Lo que en los acuerdos de Potsdam se había definido como un proceso regulado y humanitario, pronto se convirtió en una cadena de trayectos precarios, sin agua ni abrigo, atravesando regiones devastadas por la guerra. Algunos vagones partían desde Bohemia con hombres, mujeres y niños hacinados, incapaces de tenderse o siquiera moverse, mientras los más mayores no resistían el calor ni el agotamiento. En los márgenes del camino, los cuerpos eran abandonados sin ceremonia. A quienes lograban llegar a destino se les permitía portar apenas unos kilos de pertenencias mientras eran etiquetados como desplazados sin derecho alguno. En ciertas estaciones, los estadounidenses dudaban si aceptar o no a los recién llegados. Muchos no eran ciudadanos del Reich, sino germanoparlantes nacidos fuera de sus fronteras. Algunos recibían una atención médica mínima y eran derivados a zonas rurales para comenzar de cero, mientras otros eran rechazados y obligados a deambular hasta hallar refugio temporal en campos improvisados. No todos corrieron la misma suerte. Cientos de detenidos permanecieron recluidos en prisiones como la de Murau, una fortaleza medieval utilizada previamente por los nazis para aislar a enfermos de tuberculosis. Allí, el hacinamiento persistía y los procesos judiciales eran poco más que formalidades. Los tribunales populares dictaban condenas sumarias, desde años de trabajos forzados hasta la ejecución. El ambiente evocaba los juicios del Reich, pero con los roles invertidos. En algunos casos, la duración del juicio no superaba los 10 minutos y las sentencias se leían sin opción de defensa. Simultáneamente, grupos de comunistas sudetes que se habían opuesto al nazismo desde el principio fueron igualmente expulsados. Las autoridades los consideraban germanizados, y su fidelidad ideológica no había sido suficiente para evitar el destierro. Solo en su caso se procuró cumplir ciertas directrices del Plan de Potsdam, con salidas más controladas, trenes numerados y controles sanitarios. Sin embargo, estos fueron la excepción. La gran mayoría de las expulsiones, especialmente las ejecutadas en el verano de 1946, respondían a otra lógica. Vagones repletos hasta el límite, convoyes con individuos sin víveres ni destino claro, cuerpos sin enterrar en estaciones intermedias. Mientras tanto, en la zona americana de ocupación, la capacidad de acogida comenzaba a desbordarse. Lucius Clay, al frente del sector, ordenó suspender temporalmente la llegada de nuevos trenes, alegando que los traslados no respetaban las condiciones pactadas. Pero esta suspensión solo prolongó el sufrimiento de quienes aguardaban entre fronteras, sin documentos ni recursos. Aún así, el proceso prosiguió. En septiembre de 1947, los trenes retomaron su marcha y cada mes una veintena de convoyes cruzaban la frontera. Se estima que más de 1.400.000 alemanes fueron finalmente absorbidos por la zona occidental. Sin embargo, decenas de miles quedaron retenidos. Muchos fueron empleados como mano de obra en minas y bosques del interior checo. En 1950, las autoridades reconocieron la presencia de más de 160.000 germanoparlantes en el país, aunque algunas fuentes elevaban esa cifra a 250.000. Para entonces, pueblos enteros seguían deshabitados, campos sin cultivar y regiones enteras sin una población estable. El costo humano de la operación seguía en aumento, incluso cuando la fase visible del traslado ya había concluido. El día que Prusia dejó de ser alemana. Con las expulsiones ya en marcha en Checoslovaquia, los acontecimientos en los antiguos territorios del Reich al norte avanzaban bajo una lógica distinta. En Prusia Oriental y Pomerania, la retirada de la Wehrmacht había dejado un vacío que fue ocupado primero por los soviéticos y luego por autoridades polacas que actuaron con rapidez. Entre las primeras estructuras creadas figuraba la Miliz, una fuerza improvisada entre milicia y policía, integrada por jóvenes que en muchos casos habían padecido la ocupación alemana. Su impulso no provenía del orden, sino del desquite. En apenas unas semanas, estas unidades asumieron funciones de vigilancia y castigo. Los soviéticos delegaron en ellas el registro de viviendas, la detención de los alemanes que aún permanecían y la organización de las primeras deportaciones. Mujeres, ancianos y menores eran enviados hacia la frontera. Los hombres hábiles, reclutados para trabajos forzosos. En localidades como Glowitz, el cambio fue inmediato.
Los comercios cambiaron de manos. El marco alemán fue reemplazado por el zloty y el idioma oficial dejó de ser el alemán. Para quienes quedaban, la imagen del nuevo poder evocaba una reversión del viejo régimen nazi, pero con los roles invertidos. La confusión se acentuó con la llegada del otoño. En Pomerania Oriental, muchos civiles desconocían si su región había sido cedida formalmente a Polonia o si seguía bajo jurisdicción alemana. Esa incertidumbre se sumaba a la escasez de recursos. El relato de Käthe von Normann, perteneciente a la aristocracia prusiana, resume ese declive. Cada noche, reunía a sus hijos para rezar por el padre desaparecido, mientras soportaban el frío con ropa desgastada y calzado inadecuado. Mientras tanto, miles de polacos desplazados por la expansión soviética más allá del Bug llegaban a ocupar esas mismas viviendas. Habían sido despojados de sus aldeas y ahora recibían hogares expropiados a alemanes, asignados por oficinas de reubicación instaladas en Breslau. El 6 de julio, justo antes del inicio de las conversaciones de Potsdam, comenzaron las primeras expulsiones organizadas desde la ciudad. Muchos de los que permanecían eran empleados en tareas marginales: limpiar escombros, enterrar cuerpos o remover minas. Sin embargo, para los recién llegados tampoco había garantías. Algunos, incluso habiendo sido víctimas del régimen nazi, fueron enviados por las autoridades soviéticas a las minas de Waldenburg. El nuevo régimen no corregía los abusos anteriores, sino que inauguraba otros. Con el avance del verano de 1945, las deportaciones dejaron de ser decisiones locales. Ahora respondían a una transformación sistemática del paisaje humano de Europa Oriental. Los trenes cargados de desplazados cruzaban los antiguos límites del Reich mientras, sobre el terreno, se aplicaban sin reservas las decisiones de Potsdam. En lugares como Breslau, rebautizada Brockau, la identidad alemana era borrada calle a calle. La eliminación del clero germano ilustraba ese proceso. El 15 de mayo, el obispo de Katowice comunicó al cabildo de Breslau que Polonia no admitiría minorías étnicas. En agosto, el cardenal Hlond decretó la expulsión oficial del clero alemán. Los archivos, las diócesis y hasta las reliquias religiosas eran sustituidas por instituciones trasladadas desde el este. A los párrocos que permanecían, como Helmut Richter, se les entregaban instrucciones en una lengua que apenas comprendían. Poco después, Joachim Conrad oficiaba la última misa en alemán en la iglesia de Isabel. La universalidad eclesiástica cedía ante la lógica nacional. Danzig vivió este proceso incluso antes. En julio, los clérigos alemanes fueron obligados a abandonar la ciudad. Aunque las liturgias seguían siendo en latín, el entorno dejaba poco margen. El obispo local, al intentar defender a los nacidos allí como no pertenecientes al Reich, fue ignorado. Para las nuevas autoridades, cualquier vínculo con lo alemán debía desaparecer. Tampoco las órdenes monásticas fueron la excepción. En el monasterio de Grusau, solo un monje tirolés pudo quedarse, el resto fue expulsado sin contemplaciones. A finales de 1945, las calles semidestruidas de Breslau aún estaban pobladas por cientos de miles de germanoparlantes. Pero el arribo continuo de colonos polacos aceleró una sustitución demográfica que, en menos de un año, alteró el equilibrio por completo. Para la primavera de 1946, los recién instalados superaban en número a los habitantes anteriores. Las rutas desde Silesia confluían en Breslau, provocando un hacinamiento creciente. La incautación de viviendas por parte de los nuevos residentes era frecuente, mientras el sistema de ayuda no lograba cubrir siquiera a su propia población. La falta de alimentos se volvió crítica. La mortalidad infantil se disparó y se estima que casi todos los nacidos en ese invierno murieron. El número de suicidios crecía, contenido solo por la restricción al gas doméstico. Los intercambios por bienes esenciales se realizaban mediante trueque, un vestido entero por algo de manteca. El mercado negro florecía entre quienes aún conservaban algo de valor. La nueva moneda, el zloty, reemplazó al marco con un cambio arbitrario, complicando las operaciones cotidianas. En medio de ese panorama, algunos sobrevivían como podían. Friedhelm Montwurf, un niño alemán, cantaba a los soldados rusos por una rebanada de pan. Otros se arriesgaban en huertos minados con tal de recoger alguna fruta. El resentimiento también dejaba huella. Un sacerdote describía a los nuevos vecinos como bebedores. Otros los acusaban de usar los baños como corrales. Mientras tanto, las expulsiones continuaban. Familias enteras eran hacinadas en sótanos sin ventanas, donde la enfermedad se propagaba con rapidez. En palabras de Helmut Richter, una enfermera polaca que administraba carbol a niños con tifus,
resumió la lógica del momento. De todos modos, iban a morir. Bajo el dominio soviético, la estructura eclesiástica en Silesia comenzó a desmoronarse, no solo por la violencia directa, sino por el desmantelamiento paulatino de sus referentes. En regiones tradicionalmente católicas, los templos dejaron de ser espacios sagrados para convertirse en blanco de profanaciones. En Preußisch Kramen, las figuras religiosas fueron mutiladas y los altares violados, mientras que los párrocos, cuando no eran deportados, quedaban bajo vigilancia o eran sustituidos por clérigos afines al nuevo régimen. En Klosterbruck, la situación adquirió una crudeza particular. A comienzos de 1945, el convento ofrecía refugio a monjas, sacerdotes y algunos civiles. Afuera, las calles estaban sometidas al caos. La negativa a someterse implicaba ser ejecutado en el acto. Dentro de la capilla, el equilibrio era frágil. Algunos oficiales mostraban gestos aislados de humanidad, mientras otros ejercían violencia sin reservas. Aún en Cuaresma, las religiosas intentaban disfrazar su edad con cenizas. Nada impidió que fueran agredidas. Con la entrada de las autoridades polacas en marzo, el idioma alemán fue suprimido, y pocos días después, las que aún permanecían fueron víctimas de nuevos abusos. La atención médica les fue negada por razones étnicas. Finalmente, el 25 de mayo, se ordenó su salida. Algo similar ocurrió más al oeste. En Schönkirch, las fuerzas soviéticas exigían de forma repetitiva alimentos, alcohol o compañía femenina. La población respondió como pudo, improvisando alambiques para producir licor, que les permitía recuperar temporalmente animales o herramientas. Sin embargo, los bienes eran frecuentemente requisados de nuevo. En Hindenburg, los recién llegados reimpusieron el antiguo nombre polaco y confiscaron lo que los rusos no habían destruido. Algunos alemanes optaron por simular otra identidad con tal de conservar sus hogares. Las salidas forzadas no ocurrieron de forma única, se organizaron en oleadas extendidas hasta 1947. Más al sur, el doctor Theophil Peters logró inicialmente mantenerse gracias a sus conocimientos médicos. Los soldados agradecían sus servicios con productos básicos, pero el 2 de octubre fue notificado de su traslado. Sus herramientas quedaron bajo control estatal. En el convoy que lo llevó por Silesia durante casi 2 semanas, varios pasajeros murieron por falta de asistencia. A su llegada a las cercanías de Görlitz, la mayoría de los viajeros carecía de fuerzas para caminar. Antes de cruzar, fueron sometidos a una última inspección. Peters, asignado a manipular los cadáveres, los llevó al Neisse en un carro improvisado. En medio de ese proceso, los habitantes de Alta Silesia eran etiquetados como autóctonos. Esa clasificación les permitía optar por una nacionalidad polaca y acceder a raciones, aunque implicaba renunciar a cualquier intento de reunirse con familiares en el oeste. Casos como el de Karl Ulicka, expulsado por su pasado político, evidenciaron que el margen de elección era más teórico que real. Esta dinámica se repetiría en otras localidades del antiguo oeste alemán. En plena primavera de 1945, la normalidad seguía siendo inalcanzable. Aunque los frentes de batalla comenzaban a estabilizarse, la violencia de retaguardia adquiría nuevas formas. Tareas elementales, como buscar agua en una fuente pública, se convirtieron en actos de alto riesgo. Irene Felder, de regreso en Ratibor, logró escapar de un asalto abandonando su cubo en mitad de la calle y encerrándose en casa. Desde la otra parte de la puerta, el agresor exigía alcohol y compañía, pero se marchó al no recibir respuesta. Escenas similares se repitieron durante semanas, especialmente en las zonas urbanas, donde también se propagaban epidemias como el tifus. Hacia mediados de año, en la ciudad de Neisse, el asalto a edificios religiosos coincidió con los primeros encarcelamientos masivos. La fortaleza local, construida siglos atrás, fue utilizada para albergar a civiles detenidos. No fue el único recinto. En todo el territorio se habilitaron instalaciones similares como Kletschkau, Glatz o Lambsdorff. Este último, renombrado Wambinowice, adquirió una reputación particularmente siniestra. El médico Heinz Esser, testigo directo, describió un entorno de castigos extremos, hambruna y epidemias. La mortalidad alcanzaba incluso a los menores, mientras que entre los carceleros se encontraban adolescentes armados con poder absoluto sobre los detenidos. Un joven de 16 años llegó a encargarse de las ejecuciones, hasta que sus propios compañeros lo asesinaron. Ese patrón también se repitió en los traslados hacia campos industriales. Ursula Pechtel fue enviada a Auschwitz, donde trabajó desmontando maquinaria para su envío a la Unión Soviética.
Por la noche, según relató, muchas mujeres eran forzadas a subir a los barracones de los oficiales. Casos como el de Max Marek, destinado al subcampo de Jawiszowice, evidencian cómo la explotación laboral y la humillación personal continuaban en un nuevo contexto. El comportamiento de los ocupantes en Beuthen, ciudad más septentrional, no siguió un patrón uniforme. Algunos soldados ofrecieron comida a los niños e incluso les permitieron subirse a sus camiones. También se registraron momentos absurdos, como el intento fallido de montar en bicicleta seguido de agresiones al propio vehículo. Un soldado expresó su asombro por la guerra. En su país hay más que en todo nuestro pueblo. ¿Por qué pelear? Esa lógica se extendía a la antigua Pomerania Oriental. En las fincas de la familia von Krokov, los antiguos trabajadores pasaron a administrar las tierras. En paralelo, los últimos nobles detenidos eran concentrados en prisiones como la de Stolp. Jesko von Puttkamer, por ejemplo, fue encerrado en una celda sin camas ni comida, dependiendo de los trayectos de su hijastra para recibir pan. El clima de precariedad también alcanzó la alimentación. La señora von Norman debía reservar leche y mantequilla para el alcalde local. Lo poco restante era para su familia. Incluso así, su situación era menos desesperada que la de quienes vivían en las ciudades, donde las madres dejaron de recibir leche y las infracciones menores se castigaban con encierro o escarnio público. La desnazificación de Alemania. Bajo administración estadounidense, las condiciones materiales no se acercaban al nivel de devastación observado en el este, pero la vida diaria seguía marcada por la escasez, la incertidumbre política y una reconstrucción polémica. En ciudades como Frankfurt, la sede del gobierno militar ocupaba el antiguo complejo de IG Farben, un refugio casi intacto entre las ruinas. Allí, altos oficiales disfrutaban de almuerzos con venado y vino de Borgoña, mientras los residentes sacaban ramas de los escombros para calentarse. Pronto, ese edificio mereció el apodo de Gay Farben House, emblema de la jerarquía impuesta y del abismo entre vencedores y vencidos. En el verano de 1945, el mando estadounidense pasó a manos del general Lucius Clay, cuya visión de la posguerra contrastaba con las propuestas originales del Plan Morgenthau. Clay consideraba indispensable revitalizar la industria alemana para contener al comunismo. Sus informes a Washington subrayaban la ocupación como instrumento propagandístico. El modelo capitalista debía presentarse como la única vía de prosperidad frente al yugo soviético. Sin embargo, esta estrategia encontró resistencias locales a la hora de nombrar autoridades civiles. Ante la falta de dirigentes limpios de toda mancha nazi, la selección de funcionarios quedó muchas veces en manos de párrocos o antiguos concejales, sin que la afiliación previa al NSDAP resultara un impedimento. En no pocas localidades, exalcaldes afiliados al partido reconstruyeron los consejos municipales con una mayoría incluso superior a la que tenían antes de 1945. Esta rehabilitación práctica provocó protestas inmediatas. ¿Cómo edificar una sociedad democrática si quienes integraron el aparato represor conservaban poder real? Los intérpretes y agentes de inteligencia desempeñaron un papel similarmente polémico. Muchos eran judíos centroeuropeos que habían emigrado antes del conflicto, o bien sus descendientes nacidos en EU. Su dominio del idioma resultaba indispensable, pero sus conexiones personales con Alemania generaron desconfianza. Incluso se contó el caso de un oficial que, recién llegado a Baviera, visitó en secreto a sus padres allí radicados, lo que alimentó rumores sobre lealtades divididas. Mientras tanto, el trato cotidiano con la población civil oscilaba entre la humillación y el autoritarismo. Aunque la orden oficial prohibía cualquier muestra de fraternización, era imposible aislarse por completo. Tras la liberación del campo de Ohrdruf en abril de 1945, el alto mando instó a las tropas a visitar las instalaciones, donde los cuerpos amontonados de prisioneros y supervivientes reforzaron el mito del alemán deshumanizado. En el día a día, no pocos soldados requisaban objetos o destruían documentos sin motivo, con el simple gesto de reforzar su condición de vencedores. Las mujeres en particular padecieron una vulnerabilidad extrema. Muchas, hambrientas y sin hogar, accedían a relaciones con los ocupantes a cambio de alimentos, café o cigarrillos. De esa urgencia nacieron decenas de miles de Besatzungskinder. Se calcula que, solo en la zona estadounidense, nacieron más de 90.000 bebés fruto de tales uniones. En localidades rurales,
Los nacidos de padres afroamericanos fueron entregados con frecuencia a orfanatos, víctimas del rechazo social y de un estigma racial que las autoridades locales apenas disimulaban. El contraste entre el privilegio de quienes trabajaban para el ejército y la miseria del resto se volvía sangrante. En Heidelberg, por ejemplo, un conductor alemán empleado por el mando militar vio cómo un hotel negaba alojamiento a su familia, aduciendo que solo extranjeros ocupaban las habitaciones disponibles. En Baviera, una solitaria mujer embarazada relató que, durante su prolongado viaje a pie desde Roma, un soldado estadounidense le robó la bicicleta junto a todas sus pertenencias. No era un hecho aislado, sino un reflejo de la impunidad con que muchos trataban a la población derrotada. A mediados de 1946, las restricciones iniciales comenzaron a relajarse. Primero se autorizó la interacción con niños, luego los saludos y finalmente, en octubre de 1945, se levantó el veto a las relaciones sociales en público. Sin embargo, este aparente gesto de normalización no borró el resentimiento acumulado. Para muchos alemanes, las medidas de apertura eran pura cosmética. Los privilegios seguían controlados por los militares y la brecha social se mantenía. En ese ambiente de precariedad surgieron iniciativas destinadas a ganar corazones y mentes. La fundación de clubes germano-norteamericanos buscaba tender puentes culturales y, en Bad Kissingen, el príncipe Luis Fernando de Prusia colaboró con oficiales estadounidenses en la creación de un espacio de encuentro. Resultaba paradójico. Su apellido lo habría descalificado bajo los criterios iniciales de desnazificación, pero ahora se convertía en puente entre ambas sociedades. Aunque esta estrategia de influencia blanda mostró algunas luces, las sombras de la guerra se mantuvieron vivas en cada gesto cotidiano. La rehabilitación de exfuncionarios nazis, la introducción de intérpretes con pasados complejos y el trato desigual del ejército a la población civil dejaron claras las consecuencias catastróficas que la derrota y la ocupación provocarían en la sociedad alemana. Bajo la apariencia de una reconstrucción ordenada, se gestaba un entramado de contradicciones que marcaría el destino de la República Federal en los años venideros.